En febrero de 1983, los vecinos del número 23 de Cranley Gardens en Londres estaban enfrentándose a un grave problema. Las cañerías estaban atascadas, los inodoros no funcionaban y para colmo el hedor era insoportable. El día 8 llamaron a un fontanero local, Michael Catran, para que echara un vistazo y solucionara el desastre. Al inspeccionar, Mike sospechó que podría encontrar el origen del problema en la fosa séptica, así que decidió bajar. Y vaya si tenía razón. Nada más abrir la tapa, un hedor putrefacto le golpeó en toda la cara. Una vez abajo, lo primero que vio fue un líquido blanquecino con manchas rojas. Al acercarse más, se dio cuenta de que se trataba de trozos de carne en descomposición, algunos con cabellos pegados y pequeños huesos. Intrigado y con un mal presentimiento, consultó con su superior. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, decidieron dar aviso a la policía. Nunca imaginaron que lo que parecía un simple atasco en las cañerías acabaría destapando a uno de los mayores asesinos en serie de la historia criminal británica. I ask you to start filming from the feet. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Dennis Nielsen, también apodado el asesino amable. Un caso perturbador, lleno de giros inesperados, donde la realidad sin duda supera la ficción. Así que poneros cómodos y preparaos porque esto se va a poner intensito. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Dennis Andrew Nielsen, Des para los amigos, nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia. Era un chico reservado y solitario. Con apariencia amable, de buena persona, le gustaba mucho ayudar a los demás, sobre todo a los sin techo. Según él, vaya. Siempre saludaba. Era hijo de Olaf Nielsen, un noruego que sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y de Elizabeth Betty White, una escocesa. Creció junto a su hermano mayor, Olaf Jr., y su hermana pequeña, Sylvia. Pero la vida en casa no era precisamente un cuento de hadas. A Olaf no le interesaban mucho sus hijos. Llegaba a casa borracho más veces de las que se podían contar, y las broncas con Betty eran muy frecuentes, hasta que finalmente terminaron divorciándose en 1948. Betty decidió mudarse con los niños a la casa de sus padres. Sin una figura paterna y casi ignorado por su madre y sus hermanos, Dennis encontró refugio en su abuelo Andrew, de quien había heredado su segundo nombre. El abuelo, pescador de profesión, era muy religioso y le inculcó a Dennis que cualquier forma de diversión era pecado. Aquella forma rígida de ver el mundo volvió al niño más retraído y reservado. Dennis solía dar largos paseos con su abuelo por la playa y de vez en cuando visitaban un búnker cercano. Pero todo cambió el 31 de octubre de 1951. En cuanto Dennis llegó a casa de la escuela, su madre le estaba esperando y le preguntó si quería ver a su abuelo. Dennis, que en aquel momento solo tenía 6 años, respondió que sí, claro, obvio. Su abuelo era su único amigo en todo el mundo. Pensaba que su abuelo simplemente había vuelto antes de lo esperado de trabajar en alta mar. Lo que no se esperaba, plot twist, es que con lo que se iba a encontrar realmente era con su abuelo, sí, pero postrado en un ataúd encima de la mesa del comedor completamente rígido. A ver, señora, su hijo solo tiene 6 años y usted sabía que solo se llevaba bien con su abuelo. No sé, explíquele algo, prepárele para afrontar la situación, no sé, algo, tenga un poco de tacto, por Dios. En fin, encima lo que le dijo su madre hizo que Dennis se preguntara por qué el abuelo no se lo llevó con él. Aquella imagen le marcó para siempre y algo cambió en Dennis en aquel momento. Fue allí cuando comenzó a asociar el amor con la muerte. Tras perder a su abuelo, Dennis se encerró aún más en su mundo. Si alguien intentaba acercarse a él y mostrarle afecto, se apartaba. Hacer amigos se le hacía cuesta arriba y prefería recortar fotos de un libro de cuentos y jugar solo con ellas porque unas imágenes no le podían rechazar ni llevarle la contraria. La gente lo veía como el raro. Incluso su propia madre admitía sentir una especie de rechazo hacia él. Mostraba cariño a sus otros hijos, pero con Dennis le costaba. Y él eso lo percibía como otra prueba más de que no encajaba.
Al verse solo, Dennis comenzó a acudir al puerto por las tardes y observaba los barcos pesqueros, recordando a su abuelo. Un día, en 1954, fue a nadar a la playa y fue arrastrado por las olas. Comenzó a quedarse sin oxígeno y en ese momento de pánico le invadió la idea de que su abuelo vendría a rescatarlo. No obstante, no fue el abuelo quien le rescató, sino un joven conocido que, supuestamente, después de reanimarlo, lo tocó indebidamente y Dennis despertó con un líquido blanquecino sobre el torso. A raíz de aquel suceso, empezó a lanzarse al mar fingiendo que se ahogaba, ya que sentía que así, de alguna forma, se reunía con su abuelo. Poco después, su madre volvió a casarse y tuvieron que mudarse a Strichen. Ya en la adolescencia, a Dennis empezaron a surgirle dudas sobre su orientación sexual. Notó que las mujeres no le llamaban para nada la atención, y cuando sus colegas se ponían a hablar de chicas, él no entendía a qué venía tanto revuelo. Una noche decidió hacer una prueba y aclarar sus dudas. Esperó a que sus hermanos estuvieran dormidos y se acercó primero a su hermana, tocándola de forma inapropiada. Al no sentir nada, probó con su hermano, quien se despertó y lo sorprendió en plena acción. A partir de ese momento, su hermano comenzó a llamarle nenaza, y el incidente no hizo más que acentuar las burlas e intimidaciones de Olaf hacia Dennis. Al terminar la secundaria, en septiembre de 1961, con tan solo 15 años, decidió alistarse en el ejército. Y la verdad no le fue nada mal, se destacó como cocinero y rápido empezó a escalar rangos. A lo largo de esa década se movió entre Berlín y Chipre, sumando experiencia y kilómetros a su historia. Durante aquella época pasaron varias cosas. Por un lado, Dennis comenzó a darse a la bebida para desinhibirse y poder socializar mejor. Un día se pasó tanto que perdió el conocimiento y despertó en casa de un amigo. Ahí comenzó a fantasear con que pasó algo entre ellos, aunque no había sido así. A partir de aquel momento comenzó a fingir desmayos para ver si alguno de sus compañeros se propasaba con él, cosa que anhelaba. Por otro lado, se interesó por la fotografía, pero no cualquier tipo de fotografía. Lo que realmente le gustaba era hacer que sus compañeros soldados posaran para él fingiendo que estaban muertos. Obviamente, estos comportamientos le ganaron la fama de el rarito. Además, cuando lo ascendieron se le subió el ego, empezó a ir de matón y a llevarle la contraria a todo el mundo, cayendo aún peor si cabe entre sus compañeros. A medida que sus fantasías se volvían cada vez más oscuras y necrofílicas, empezó a aprovechar su habitación privada para rociarse polvos de talco por todo el cuerpo y maquillarse de forma grotesca, buscando parecer un cadáver. Esa imagen distorsionada y macabra lo excitaba. En 1964, cuando le volvieron a destinar a Alemania, decidió contratar a una prostituta para salir de dudas sobre su sexualidad de una vez por todas. Y sí, ahí confirmó que efectivamente era homosexual. Pero claro, en ese entonces y aún más estando en el ejército, no se atrevió a contárselo a nadie, porque eso solo le habría traído un montón de problemas. En diciembre de 1972, Dennis decidió dejar el ejército y regresar a vivir con su madre en Strichen. Ella no paraba de presionarlo para que se buscara una mujer y formara una familia, porque ni idea tenía de sus preferencias. Un día, mientras veían un documental sobre la homosexualidad y después de escuchar los comentarios despectivos de su familia, Dennis defendió los derechos de los homosexuales. Fue en ese momento cuando su hermano le soltó a su madre que Dennis era gay. Eso desató una pelea enorme entre los dos hermanos y la desaprobación total de su madre. Tras el altercado, Dennis decidió marcharse a Londres y rehacer ahí su vida, esta vez por su cuenta. Empezó trabajando para la policía metropolitana, pero renunció al cabo de solo un año. Luego hizo una breve incursión como guardia de seguridad, otro trabajo relacionado con la autoridad, algo bastante común entre los asesinos en serie, por cierto. Pero en mayo de 1974, Dennis se asentó trabajando como funcionario en un centro de empleo. La verdad es que era un tipo muy trabajador y con el tiempo hasta llegó a ser gerente del lugar. En Londres, Des, a estas alturas podemos llamarle también Des, ¿por qué no?, comenzó a explorar su homosexualidad más a fondo y empezó a frecuentar bares gay. El problema era que él quería algo serio, una relación estable, pero lo único que encontraba en esos bares eran líos de una noche. Las pocas relaciones sentimentales que tuvo fueron breves y en general un fracaso, lo que lo llevó a pensar que no servía para una relación duradera. En noviembre de 1975 conoció a David Galichan, un chico de 20 años desempleado que estaba siendo amenazado por dos tipos en la puerta de un pub. Dennis intervino y se lo llevó a su casa. Pasaron un rato charlando y bebiendo y enseguida hicieron clic. David le contó que se había mudado hace poco a Londres, que era gay y que vivía en un hostal.
Cuando Dennis se enteró, al día siguiente le propuso a David que alquilaran una casa juntos. A David le pareció raro al principio, pero como la situación le convenía y Dennis le cayó bien, aceptó. En poco tiempo encontraron una casita bastante decente en el 195 de Melrose Avenue, que, aunque necesitaba algo de arreglo, tenía un jardín trasero solo para ellos. Durante esa época, Dennis grabó muchos vídeos caseros. Era un blogger, el blogger primigenio de la era pre-internet. En esos vídeos se puede ver que trataba a David con desprecio, casi con superioridad, y no le importaba lo que el chico tuviera que decir. De hecho, prefería que no hablara. Le gustaba más escucharse a sí mismo. Tenían una relación rara, que según David nunca fue sexual ni una relación de pareja formal. Después de 18 meses viviendo juntos, David se cansó de las humillaciones constantes y decidió marcharse. Y nadie le culpa. Que David lo abandonara le dolió a Dennis lo que no está escrito. Se dio cuenta de lo mucho que le gustaba tener compañía, alguien con quien compartir el día a día en el piso. Eso lo llevó a una necesidad urgente de encontrar otra relación, pero no le resultaba sencillo. Dennis no tenía la capacidad emocional para manejar una relación sana, y mucho menos a un ritmo normal. El 30 de diciembre de 1978, Dennis conoció a Stephen Holmes, un chico de 14 años que estaba tratando de comprar alcohol sin suerte. Dennis, pensando, según él, que tenía al menos 17, le ofreció su ayuda y lo invitó a tomar algo. Después lo invitó a su casa, donde siguieron bebiendo hasta quedarse dormidos. Era la víspera de Año Nuevo, y cuando Dennis despertó, sintió un vacío al pensar que el chico se iría en cuanto se levantara, y él tendría que pasar solo el Año Nuevo. Viendo su corbata en el suelo, Dennis, en un acto desesperado para evitar que se fuera, lo estranguló. Cuando Stephen perdió el conocimiento, le sumergió la cabeza en un cubo de agua hasta que dejó de respirar. Una vez muerto, Dennis, digamos que se estimuló encima de él, ya me entendéis. Luego lo limpió, lo sentó en el comedor y lo dejó frente al televisor. Hablaba e interactuaba con él todos los días, durante ni más ni menos que 8 meses. Lo convirtió en su compañero de piso macabro. Obviamente, con el paso del tiempo, el cuerpo empezó a oler mal, así que Dennis decidió sacar los órganos y deshacerse de ellos para reducir el olor. El resto lo envolvía en una bolsa y lo escondía bajo las tablas del suelo. Cada tanto lo sacaba durante el día y por la noche o cuando venían visitas, lo volvía a esconder. Cuando el cuerpo ya estaba irremediablemente descompuesto, Dennis lo despedazó y lo quemó en su jardín, tapándolo con un neumático para disimular el olor. En octubre de 1979, Dennis conoció en un pub a Andrew Ho, un estudiante de Hong Kong. Después de unas copas, lo llevó a un extraño apartamento con las paredes pintadas de negro. Andrew sugirió un juego de bondage. Al principio, Dennis se negó, pero cuando el chico insistió, él le advirtió que estaba jugando a un juego muy peligroso y comenzó a estrangularlo. En contra de todo pronóstico, Andrew recobró el conocimiento y no vio otra salida que lanzarse por la ventana y escapar. Fue directo a la policía y denunció el ataque. Dennis fue interrogado por esto, pero sorprendentemente se fue de rositas, porque Andrew y sus padres decidieron no presentar cargos. Ni siquiera después de que uno de los policías, que conocía a Dennis por haber trabajado con él aquel año que fue policía, les advirtiera que si le dejaban ir, seguramente se lo haría a más personas. Y no se equivocaba. Tan solo 2 meses más tarde, el 3 de diciembre de 1979, Dennis conoció en un bar a Kenneth Ockenden, un estudiante canadiense de 23 años que estaba de vacaciones en Londres. Des, siempre encantador, se ofreció a hacerle un tour por la ciudad y Kenneth aceptó encantado. Tras el paseo, Dennis lo invitó a su casa a comer y allí pasaron la tarde bebiendo y viendo la tele. Pero a medida que se acercaba la noche, a Dennis le empezó a entrar la ansiedad. No quería que el chico se marchara, así que, como no, tiró de su vieja confiable y, mientras el chico estaba en su sala de estar escuchando música tranquilamente con sus auriculares, Dennis se acercó por detrás y, usando el mismo cable, comenzó a estrangularlo. Lo arrastró por el pasillo, le quitó los auriculares y en un siniestro arrebato dijo que es que él también quería escuchar música y se puso a bailar. A la mañana siguiente guardó el cuerpo en un armario y se fue a trabajar como si nada. Al volver lo sacó, lo sentó en una silla de la cocina, le cambió la ropa y comenzó a sacarle fotos, incluso posando junto a él en algunas. Más tarde lo llevó a la cama y se puso a ver la tele.
Este ritual se repitió durante 2 semanas. De día lo sacaba para pasar el rato con su nuevo compañero, de noche lo envolvía en una cortina y lo escondía bajo las tablas del suelo. Mientras tanto, al no saber nada de Kenneth, su familia denunció la desaparición y el caso se hizo público. Dennis se enteró y durante un tiempo vivió con el miedo de ser descubierto, pero al ver que nadie lo relacionaba, se relajó y siguió haciendo su vida como si nada. Porque ¿para qué perder el tiempo en molestarse, verdad? Le faltaba solo una camiseta de estas de Keep Calm, ¿sabes? Keep Calm y convive con un cadáver o algo así. En fin. El 17 de mayo de 1980, Dennis se cruzó en la estación de Euston con Martin Duffy, un chico de 16 años, estudiante de catering y sin hogar. Viendo su situación, Dennis le propuso pasar la noche en su casa, y Martin, sin mejor opción, aceptó. Tras beber un poco, el chico se fue a dormir, pero no por mucho. Nielsen se le echó encima y empezó a estrangularlo. Cuando Martin perdió el conocimiento, lo arrastró a la cocina y le sumergió la cabeza en el fregadero hasta que dejó de respirar. Pero la cosa no acabó allí. Dennis se metió en la bañera junto al cuerpo, se estimuló varias veces y después lo vistió y lo llevó al dormitorio. 2 días más tarde, al ver que el cuerpo empezaba a hincharse, Dennis decidió guardarlo bajo las tablas del suelo. Y ahí lo dejó. 1980 fue el año en que Dennis estuvo más activo. Su modus operandi casi siempre era el mismo. Primero los estrangulaba y, si aún daban señales de vida, los remataba sumergiéndoles la cabeza en agua hasta que se ahogaran. Después, como si nada, se servía una copa, se encendía un cigarrillo y se ponía a disfrutar de la compañía. Los lavaba, los vestía e incluso a veces los maquillaba. Luego se sentaba frente a la tela a su lado y se ponía a charlar. Sí, a charlar. Les contaba su vida, en plan volvía de trabajar y les decía: ¿a que no sabes lo que me ha pasado hoy? Como si estuvieran pasando una tarde en pareja, ¿sabes? De Lulu. Si bien es cierto que se estimulaba con ellos, nunca llegó a penetrarlos, según él. Realmente lo que hacía era recrear escenas domésticas, pero un poquito grotescas y disfuncionales. El siguiente, en agosto de ese mismo año, fue William Billy Sutherland, un escocés de 26 años que trabajaba como chico de compañía en Londres. Billy, sin tener dónde pasar la noche, le pidió a Dennis quedarse en su casa. Y bueno, el resto ya os lo podéis imaginar. En septiembre le llegó el turno a otro, un obrero irlandés de manos ásperas, unos 25-30 años, trajeado y, como no, se conocieron en un bar. Y en octubre, madre mía, es que ya vamos a uno por mes. Esta vez fue un chico de compañía, delgado, alto, rondando el 1,80 m, entre 20 y 30 años, probablemente de origen mexicano o filipino. Os habréis fijado que no conocemos sus nombres. Ya, eso es porque Dennis no se acordaba. En noviembre desconoció a Douglas Stewart e intentó estrangularlo, pero, ¡oh sorpresa!, Douglas, a pesar de estar atado de pies y manos, logró recobrar el conocimiento, zafarse de los nudos y salir de allí para denunciarlo. En plan MacGyver me lo imagino, o David Copperfield, depende de la época que seas. Ahora habrá gente viendo esto que no sabrán quiénes son ninguno de los dos, ¿sabes? Soy vieja, no me juzguen. Mis referencias no están actualizadas, lo siento mucho. ¡Ay! ¿Qué hizo la policía? Pues nada, clasificaron el incidente como una disputa entre pareja homosexual y listo, aquí no ha pasado nada. Ese mismo mes, Des se cruzó con un joven sin techo rondando los 20 años que dormía en un portal. El chico estaba pálido, desdentado y muerto de hambre. Y ahí llegó Dennis, todo buen samaritano, y se lo llevó a su piso. Pero cuando el chico se quedó dormido, Des empezó a estrangularlo mientras este pataleaba. Y atención, porque según Dennis le había hecho un favor. Porque claro, como su vida había sido puro sufrimiento... Yo de verdad no me puedo creer al desgraciado este. En fin. Y seguimos para bingo, porque en diciembre Dennis invitó a su casa a un hippie melenudo de unos 25-30 años que volvía de un pub de noche. El modus operandi el de siempre, pero esta vez, como el cuerpo ya no le cabía bajo el suelo, lo descuartizó apenas un par de días después para poder encajarlo entre los demás. En 1981, lejos de parar, Dennis sumó 4 asesinatos más a su currículum. Arrancó el año en enero con un chico escocés de 18 años, ojos azules, chándal verde y zapatillas deportivas. Hicieron una competición de a ver quién aguantaba más bebiendo y en cuanto el chaval cayó inconsciente, pues ya sabéis lo que pasó. Pero claro, bajo el suelo ya no cabía nada, así que lo descuartizó directamente. La 10ª víctima... ¡Ay, madre mía, que ya van 10!
Esta vez, un irlandés bajito, delgado, rondando los 20 años, con el que Dennis se topó por la calle tras el cierre de los pubs. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo. La 11ª víctima fue un skinhead de 20 años al que Dennis invitó a beber y a comer, un tipo musculoso que no paraba de presumir de todas las peleas en las que se había metido. Se ve que llevaba tatuada en el cuello una línea discontinua que ponía "cut here", corta aquí. Y según Dennis, pues eso hizo después de estrangularlo. Luego dejó el torso colgado en su habitación un par de días antes de guardarlo bajo el suelo. El 18 de septiembre, Des se cruzó en el barrio con Malcolm Barlow, un chico epiléptico de 23 años que, por no tener hogar, había pasado casi toda su vida en residencias de ancianos. El chico estaba bastante mal y cuando Dennis se acercó, Malcolm le dijo que no se encontraba bien. Y Nielsen buscó ayuda médica para el chico. Fin. No. Ojalá la historia hubiese terminado así. Dennis se vuelve buen samaritano de verdad, se redime de todo lo que hizo en el pasado, se entrega, deja de asesinar... Bueno, ahora soy yo la de Lulu. Obviamente, por desgracia, la cosa no acabó allí. Si bien es cierto que ayudó al chico, un par de días después, Malcolm apareció en la casa de Dennis para darle las gracias por ello. Des, muy hospitalario, lo invitó a pasar, brindaron y en cuanto el chico perdió el conocimiento, Nielsen lo estranguló. Ahora ya sí que bajo el suelo no había más espacio, así que decidió guardar los restos en un armario. Era cuestión de tiempo, pero ya os podéis imaginar que el olor que llenaba la casa de Nielsen era insoportable. Con el suelo lleno de cadáveres bajo las tablas y ahora uno en el armario, por más ambientadores e insecticidas que usaba, porque obviamente aquello también era un festival de gusanos y moscas, la cosa no se arreglaba. Así que Dennis decidió ponerle remedio. Descuartizó a los que quedaban en 5 partes y realmente tras pasar 10 años de cocinero en el ejército, Nielsen tenía cierta práctica troceando carne. Así que no le resultó muy complicado. Después montó otra gran hoguera, como ya había hecho antes, usando neumáticos para camuflar el hedor. Una vez que el fuego se apagó, machacó los huesos calcinados a golpes hasta hacerlos polvo y los mezcló con la tierra del jardín. Cero respeto por los chicos, la verdad. Y así, una vez más, Des se libraba de sufrir cualquier tipo de consecuencia. Justo en ese momento, el dueño del piso le pidió a Dennis que se fuera porque quería reformar la vivienda. A Dennis no le hacía especial ilusión marcharse de ese sitio, pero el dueño le pagó 1000 libras para que se mudara, así que, con la cartera más llena y el corazón, bueno, igual de vacío, a finales del 81 se trasladó al número 23 de Cranley Gardens. El nuevo piso era un ático, lo que significaba cero espacio bajo el suelo y ni rastro de un jardín para deshacerse de los restos. Esto puso en pausa la actividad de Dennis, pero vamos, tanto tú como yo sabemos que por desgracia esa calma no iba a durar mucho y que Des se las terminaría ingeniando de alguna manera. En noviembre trajo a casa a Paul Knobs. No se sabe bien qué pasó exactamente esa noche, pero el chico despertó con moretones, un ojo rojo y marcas por todo el cuerpo. Dennis le dijo que se había caído y que él le había ayudado. El chico en un principio le creyó y fue al médico a tratarse las heridas. El médico que le atendió le dijo que esas heridas no parecían de una caída, sino que más bien todo apuntaba a que habían intentado estrangularle. Aún así, por miedo a que se supieran sus tendencias homosexuales, Paul decidió no denunciar. Es que en serio es surrealista esto. Después, en diciembre del 81, Dennis decidió invitar a su piso a Toshimitsu Osawa, un chef japonés. Trató de estrangularlo mientras dormía, pero este consiguió zafarse y escapar. Él sí denunció a Dennis, pero no le hicieron ningún caso por falta de pruebas. ¿Perdón? ¿What? ¡Falta de pruebas! Pero vamos a ver, han denunciado a este señor ya varias veces. ¿Y si os movéis e investigáis un poquito lo que está pasando allí? ¿No? Bueno, pues nada, seguimos. En marzo de 1982, Dennis fue a un bar en busca de su siguiente víctima, y allí conoce a John Howlett, de 23 años, al que apodaba el Guardia Real, aunque jamás lo fue, en realidad era chapero. Después de charlar un rato, Dennis lo invitó a su casa para seguir bebiendo. Todo parecía en calma hasta que John se quedó dormido. Y ya sabemos cómo acaba eso con Des. John se despertó y los dos comenzaron a forcejear. Hubo un momento en que John consiguió invertir los papeles y agarrar del cuello a Dennis, pero finalmente Nielsen consiguió dominarlo. Cuando vio que el chico aún respiraba, quiso asegurarse que no le volvía a pasar que despertase y lo sumergió en la bañera. Al no tener dónde guardar el cuerpo esta vez, terminó descuartizándolo, lo hirvió y los restos de la carne los fue tirando por el váter. En cuanto a la cabeza y los huesos, los metió en bolsas de basura. 2 meses después, en mayo, Des se cruzó en un bar con Carl Stottor,
un chico de 21 años que estaba destrozado por una ruptura. Empezaron a charlar y por alguna razón Nielsen le pareció agradable, así que aceptó su invitación a una copa de ron y acabaron en la cama. Antes de dormir, Des le advirtió que tuviera cuidado con la cremallera del saco de dormir, porque estaba rota y podía engancharse y asfixiarse con ella. Carl, entre copas y cansancio, no le dio mucha importancia a aquel comentario, y cuando se durmió, Des tiró de su modus operandi habitual. Primero lo estranguló y después lo llevó a la bañera para ahogarlo. Cuando creía que ya había dejado de respirar, lo sentó en el sillón frente a la tele y se fue a dormir tan tranquilo. De pronto, su perro Blip comenzó a ladrar y a lamerle la cara a Carl. Y es que el chico estaba vivo. Despertó 3 días después desorientado y sin recordar casi nada. Y Nielsen cambió de máscara de repente. Lo arropó, le dio masajes, le hizo el boca a boca, subió la calefacción. Cuando el chico volvió en sí, realmente pensaba que Dennis le había salvado la vida. Para colmo, tuvo los huevazos de decirle: menos mal que me di cuenta que te estabas asfixiando con la cremallera del saco de dormir. Carl se creyó todo en un primer momento. Des lo acompañó hasta la estación y se despidieron como si nada. Días más tarde, el chico empezó a tener pesadillas con Nielsen atacándole y sumergiéndole en la bañera, y allí, entre flashes y angustia, fue a la policía decidido a denunciarlo. Y le trataron de reinona dramática, de exagerado y que básicamente se estaba montando una película. Y una vez más, Dennis se sale con la suya. Alucinó pepinillos. Para colmo, lo que Carl no sabía es que justo allí, en ese mismo cuarto donde él había estado, estaban los restos del cuerpo de John Howlett. Y resulta que él le conocía, ya que su madre trabajaba con el padre de John. En octubre de 1892, Nielsen se encontró a Graham Allen mientras este trataba de parar un taxi. Sin mucho éxito porque iba tan drogado y bebido que no hacía más que tambalearse. Des, al ver la escena, le invitó a su casa y le preparó una tortilla. Graham, para más Inri, ese día había discutido con su mujer, porque ella le había hecho prometer que ese día no se drogaría, pero como no, incumplió. No solo eso, sino que encima le pidió pasta para más droga. Obviamente, ella explotó y lo echó de casa, y fue entonces cuando tuvo la mala suerte de toparse con Dennis. Mientras Graham se comía la tortilla, Nielsen, a traición, lo estranguló. Después lo sentó en un sillón por 2 días y al volver de trabajar se ponía a ver la tele con él. La tercera noche lo desnudó y lo colocó delante de un espejo. Lo cubrió con polvos de talco y se estimuló encima de él. Después lo metió en la bañera durante 3 días y finalmente pidió un día libre en el trabajo para poder desmembrarlo. Vacaciones estilo Nielsen. El 26 de enero de 1983, Stephen Sinclair, un escocés de unos 20 años con problemas de adicción, acompañó a Dennis a su casa después de que éste le invitara a una hamburguesa. Una vez en el piso, entre charla y tragos, Stephen se quedó dormido en el sillón. En aquel momento, Nielsen agarró una corbata que tenía atada a una cuerda y le asfixió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Stephen tenía vendas en las muñecas, y es que el chico se autolesionaba. A Nielsen le dio un poco de pena por un lado, y por el otro pensó que eso justificaba sus actos y que realmente le había hecho un favor. Paso es que no voy a hacer comentarios, es que mi cara ya opina por mí. Después continuó su ritual, lo limpió en la bañera, le aplicó talco, lo tumbó en la cama y colocó enfrente de él 2 grandes espejos. Observó su reflejo junto al cuerpo, lo besó y le deseó buenas noches antes de dormirse junto a él. Al día siguiente lo troceó. Las extremidades y la cabeza las colocó en una bolsa después de hervirlas y los restos de carne los lanzó por el retrete. La parte inferior del torso la dejó escondida en el baño. Cuando unos días más tarde, el 9 de febrero, Michael Catran, el fontanero, avisó a la policía, le preguntaron si algún vecino había dicho algo sobre el tema de las cañerías atascadas en el 23 de Cranley Gardens, y el hombre mencionó que, curiosamente sí, que un vecino, el que vivía en el ático, fue el que mostró más interés. Lo peor es que, lejos de alarmarse, dijo que el tipo se lo tomó a broma y soltó algo así como: ¿a lo mejor alguien ha tirado restos del KFC por el retrete? ¿What? Estaba gracioso Des ese día.
Pero la broma le duró poco, porque la policía no tardó en descubrir que el atasco venía precisamente del último piso, donde residía un tal Dennis Nielsen, que en aquel momento tenía 37 años. Los patólogos del hospital Charing Cross no tardaron en confirmar lo que todos ya sospechaban. Lo que provocó el atasco eran efectivamente restos humanos. Entre lo que analizaron encontraron huesecillos que pertenecían a los nudillos de una mano y en cuanto a la carne, al observarla bajo el microscopio pudieron determinar que provenía de un cuello. ¿Y cómo lo supieron? Os preguntaréis, mis pequeños padawanes. Pues porque, dato curioso, resulta que el vello corporal cambia según la zona y bajo el microscopio se puede identificar con precisión de qué parte del cuerpo proviene. Pero eso no es todo, esa piel tenía clarísimas marcas de estrangulamiento. Así que ya no había duda, tenían un homicidio entre manos. Ahora bien, la gran pregunta que se hacían era dónde estaba el resto del cuerpo. Cuando Des volvió de trabajar, allí estaban esperándole en la puerta de su casa el inspector Peter Jay junto a dos agentes. Des se hizo el loco y les preguntó a qué habían venido. Le contestaron que por lo del desagüe, a lo que Des, todo sarcástico, dijo: ¿desde cuándo a la policía le interesa un desagüe atascado? Los agentes le dijeron: te lo contamos si nos dejas entrar en tu piso. Y sorprendentemente, Des no opuso ninguna resistencia. Abrió la puerta y la peste que les recibió era tal que entraron con la boca y la nariz tapadas. Ya dentro cumplieron con lo prometido y le contaron que habían descubierto que sus desagües estaban atascados con restos humanos. Des continuó con el show y contestó: ¡oh Dios mío, es terrible! Denle un Oscar por esa actuación estelar. Si es que... cágate, lorito. Entonces Peter Jay, que ya estaba hasta el gorro, se le encaró a Dennis y le dijo algo así como: escúchame una cosa, Dennis Nielsen, no nos hagas perder más el tiempo. ¿Dónde está el resto del cuerpo? Porque el pobre animalito mío se pensaba que solo había un cuerpo. No sabía nada. ¡Nada! Dennis ni se inmutó y tal cual les dijo: en las 2 bolsas que hay en ese armario. Y ya, como quien dice, pues te ha quedado buena la tarde. A ver, hay que decir que Nielsen no era tonto y que sabía que algún día lo acabarían pillando. De hecho, ese mismo día le dijo a sus compañeros de trabajo que si no volvía al día siguiente es porque o estaría muerto o en la cárcel. Razón no le faltaba. Dennis de repente estaba muy dispuesto, les dice que tiene ganas de desahogarse, de contarles todo, pero que mejor en comisaría. Y claro, no hacía falta que lo dijera 2 veces, que se lo llevaron de inmediato. De camino a la comisaría de Hornsey, uno de los agentes preguntó a Nielsen si se trataba de 1 o 2 cuerpos, porque la cantidad de restos que vio en las bolsas no le terminaba de cuadrar con un solo cadáver. Y Dennis le soltó: nah, 15 o 16. Es que este señor, de verdad, me deja el culo torcido. ¿Tú te crees el tío mierda con toda la pachorra? E imaginad la cara de los polis, que de repente se enfrentaban a uno de los mayores crímenes de la historia de Gran Bretaña. Mientras Des estaba siendo interrogado durante largas horas, los agentes que se quedaron registrando su piso encontraron una caja con más restos y un cráneo, la mitad inferior de un cuerpo bajo el banco del baño y una cabeza metida en una olla. Todos los restos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos llevaban allí 18 meses, otros 9 y algunos solo unos días. Des, que al principio presentó cierta resistencia, tampoco mucha, una vez comenzó a desembuchar, no había quien le parase. Confesó todos los crímenes con todo lujo de detalles. El único problema es que de la mayoría de las víctimas ni se acordaba del nombre, y de algunos solo sabía el apodo, lo que complicaba bastante identificarlos. Contó a la policía que en el piso de Cranley Gardens hubo solo 3 víctimas y que el resto de los crímenes tuvieron lugar en su antigua vivienda en el 195 de Melrose Avenue. Les hizo un mapa y todo, con los lugares donde quemó los cuerpos. Mientras hablaban de los crímenes que cometió en aquel sitio, le preguntaron: oye, Des, ¿cuántos cadáveres conseguiste meter bajo el suelo? A lo que él respondió: no sé, nunca hice control de inventario. Pero es que eso no es todo. Cuando le preguntaron que por qué mataba, dijo: bueno, esperaba que eso me lo dijerais vosotros. Lo surrealista que tenía que ser mantener una conversación con este individuo. En fin, sigamos. En Melrose Avenue, al excavar el jardín, encontraron más de 2000 fragmentos de hueso, pero estaban tan quemados y destrozados que identificar a las víctimas era prácticamente imposible. Aún así, con semejante montaña de pruebas, el 11 de febrero Nielsen fue acusado oficialmente de asesinato. ¡Ué, por fin! ¡Woo! Ha costado, ha costado. El juicio tuvo lugar el 24 de octubre de 1983 en Old Bailey. Dennis fue acusado de tan solo 6 cargos de asesinato, ya que no se pudieron identificar a las demás víctimas, y de 2 cargos de intento de asesinato. Y ante la sorpresa de todos, con todos sus argumentos,
se declaró inocente. La defensa pedía responsabilidad disminuida por falta de desarrollo emocional y dificultad para expresar algo que no fuese ira. Pobrecito mío. También dijeron que sufre de trastorno de personalidad narcisista, como tu ex, y brotes esquizoides que se habrían agravado con la soledad. La fiscalía, por su parte, también examinó el perfil psicológico de Dennis y no encontró evidencias de ningún trastorno. Nada. Cero. Dijeron que no sufría ningún trastorno, que igual era algo anormal, sí, tal cual, pero que en el fondo era simplemente un manipulador y que sabía perfectamente lo que hacía, que eligió ver a las personas como objetos y que actuó en consecuencia. El modus operandi de Des era clarísimo. Iba por chicos vulnerables, chavales que estuvieran en una mala racha o que simplemente no pudieran decir que no a una comida o una copa gratis, y si alguien tenía dudas sobre si Des sabía lo que hacía, ¡bam! Llegaron a testificar Douglas Stewart, Paul Knobs y Karl Stottor, que lo dejaron todo clarísimo. De hecho, el testimonio de Karl Stottor emocionó al jurado, y no olvidemos que en su caso Nielsen incluso se preparó una coartada antes de atacarlo, diciéndole aquello de «cuidado, no te vayas a asfixiar con la cremallera del saco de dormir». Premeditación, señoría. Y por si faltaban plot twists, al juicio también se presentó Martin Hunter Craig. Se cree que Martin pudo haber sido una de las primeras víctimas de Nielsen, pero no lo supo hasta que lo arrestaron. Todo se remonta a 1978. Mientras Martin estaba echándose unas partidas en las tragaperras, Des le sacó conversación y lo invitó a su casa en Melrose Avenue. Nielsen se mostró muy amable, puso música clásica y le enseñó toda la casa, hasta el jardín. Bebieron, se acostaron y a las pocas horas Martin se despierta en medio de un humo tremendo y con Des a horcajadas encima. El chico no entendía nada, empujó a Dennis para quitárselo de encima y le preguntó qué pasaba. Nielsen le dijo que mientras dormía había tirado la estufa con el pie. Martin se sintió culpable, le pidió perdón y se marchó de inmediato avergonzado. Pero ya fuera de allí, algo le sonaba muy raro. ¿Qué estufa? ¿Por qué iba a haber encendida una estufa si hacía calor ese día? Pero no le dio más vueltas y de hecho se acabó haciendo amigo de Dennis. La cosa es que al registrar la casa de Nielsen, la policía encontró el carnet de la Seguridad Social de Martin, así que lo contactaron para preguntarle qué relación tenía con Des y si podía testificar en el juicio. Él dudó porque no quería exponerse públicamente como homosexual, pero al final se lo pensó y se presentó en el juicio. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, Dennis Nielsen fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir mínimo 25 años de cárcel. Dennis, para sorpresa de nadie, reaccionó con total frialdad y dijo que aceptaba la condena. De hecho, de camino a ser encarcelado, le dijo al inspector Peter Jay que el día que le detuvieron fue el día de su salvación, porque si no lo hubieran hecho, quizás en vez de 15 víctimas hubieran sido 150. ¿Sorprendidos? ¿No? Yo tampoco. Lo peor es que es posible que no andase tan desencaminado, porque a ver, a este señor lo habían denunciado ya en más de una ocasión, y nadie hizo nada. Se salió con la suya durante más de 5 años. Y seamos sinceros, le terminaron pillando porque se volvió más descuidado, y porque él mismo decidió testificar. Si no, fácil que solo lo hubieran condenado por 3 víctimas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo se libró durante tanto tiempo? Pues porque quieras o no, aunque en esa época la homosexualidad ya era legal, la policía seguía sin tratar las desapariciones y agresiones a jóvenes gays con la misma dedicación y respeto como lo haría con otras víctimas. En 1994, el ministro del Interior, Michael Howard, revisó el caso de Dennis y le retiró por completo la posibilidad de libertad condicional, pasando así su condena a ser de por vida después de que se le imputaran más víctimas. Durante su estancia en la cárcel, Dennis se dedicó a hacer muchas cosas. Pintaba, componía música en su teclado, traducía libros a braille e incluso escribió una autobiografía y grabó numerosas cintas en que dijo reales barbaridades. Hablando de una de sus víctimas, nos dejó joyas como esta. Le susurraba porque creía que él todavía estaba realmente allí. Pensaba que él nunca habría sido tan querido antes en su vida. Después de una semana lo metí debajo de las baldosas. Pura poesía. Nada, hombre, pues sí, tan querido que no te acordabas ni de su nombre, ¿no? Anda que tira de Nielsen, tira. Pero es que a Des también le gustaba remarcar, soy un hombre, no un monstruo. Mira, eso deja que lo juzguemos nosotros, Des.
que a todas luces la autocrítica no es tu fuerte. Pero es que además, acto seguido, aseguraba que él sabía que matar estaba mal, pero no sabía por qué era tan importante y por qué la gente montaba tanto escándalo por eso. Y atención, que se viene otro plot twist. Os pensabais que ya estaba, ¿eh? Pues no. También se retractó de algunos de los asesinatos. Dijo que hubo 3 víctimas que se había inventado. No obstante, los policías aseguraban que tal y como lo contó todo, hubiese sido muy raro que se lo estuviera inventando. Y aún hay más. Para colmo, en las cintas que grabó, Dennis acusaba a su abuelo de pedófilo. Aseguraba que su abuelo había abusado de él en aquel búnker que solían visitar. Decía que el abuelo solía darle una especie de té que llevaba en una botella, que ese té le daba mucho sueño y que luego el abuelo lo desvestía y lo tocaba. Cuánta verdad hay en eso no se sabe. Y nunca se sabrá, porque Dennis falleció el 12 de mayo de 2018, a sus 72 años. Lo encontraron agonizando en su celda tras complicaciones derivadas de una cirugía de estómago. La causa de su muerte fue un aneurisma de la aorta abdominal. Tras la muerte de Dennis, en 2021, finalmente publicaron su autobiografía. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta publicación, pero bueno, si queréis que le echemos un vistazo en el canal, dejadme en los comentarios y me lo pienso. Y para ir terminando, os dejo unos datos curiosos más sobre el caso. En 2003, la banda Macabre le dedicó una canción a Dennis, titulada You're Dying to Be With Me. Mueres por estar conmigo. Os dejo el link en la descripción por si queréis darle una escucha. En 2020, un hombre de 66 años, Nick Barrett, contó cómo en 1979 logró escapar de Des. En ese entonces, Nick tenía 24 años y conoció a Nielsen en la estación de Waterloo. Waterloo, Perdón, cuando perdió el último tren para regresar a su casa en Christchurch, Dorset. Nielsen, al verlo perdido, lo invitó a cenar y quedarse en su casa. Terminaron comiendo hamburguesas en el Shant Café y cuando Barrett rechazó quedarse, Des se puso agresivo. Años después, Nick vio un documental y descubrió quién era Nielsen y el destino del que escapó aquel día. Y si os interesa lo macabro, que sepáis que en el Museo del Crimen de Londres tienen expuestas cosas como la tabla de cortar, la corbata con la cuerda, su última arma y las ollas de Nielsen. También tenéis en Netflix un documental sobre Nielsen que se llama, al menos en España, Memorias de un asesino, las cintas de Nielsen. Entre otros muchos, porque hay la tira. Si queréis ahondar más en el caso y queréis que os deje los links o los nombres de todos en la cajita de descripción, decídmelo en los comentarios. También se hizo una serie llamada Des que protagoniza David Tennant. El mejor doctor. No se aceptan otras opiniones al respecto. ¿Que no opinas igual? Lo respeto totalmente, persona sin criterio. Yo personalmente no la he visto porque en España no está disponible en ninguna plataforma, pero tengo muchas ganas de verla. Si alguno de vosotros la ha visto, decidme qué tal. Yo he oído muy buenas críticas por ahí. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Nielsen hubiese llegado a las 150 víctimas si no lo hubiesen pillado? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejarme sugerencias sobre qué historia o misterio te gustaría que explorásemos en nuestros próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho. Y ahora sí, ¡hasta pronto! Here's to you, Mrs. Robinson.